Entonces, vamos a ver la presentación hoy del sermón. El sermón es, claro, la ascensión de Cristo, la ascensión de Jesús. Y voy a comenzar con esta escritura que hemos leído muchas veces en Lucas 24, donde dice, ya al final de esos días que el Señor Jesucristo estuvo, después de la resurrección, estuvo 40 días predicando el reino, y dice que después lo llevó Jesús hasta Betania, y allí alzó las manos y los bendijo. Alzó las manos y los bendijo. Y esa bendición es no solo para los discípulos que estaban allí, sino es una bendición para nosotros todos. Sabemos por Efesios 1:3 que tenemos toda bendición de Cristo Jesús. Su obra estaba completa. Cuando Él sube al cielo, su obra está completa. Cuando Él asciende al cielo, su obra está completa y nos bendice con toda bendición. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron. Se dieron cuenta con plena claridad quién era Jesús. Lo adoraron. Y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría, con gran alegría. Un cambio total del día en que ellos estaban escondidos, tenían miedo de los judíos, de la persecución, tenían mucho miedo, no sabían qué había pasado con Jesús, había muerto y no sabían que Él fuera a resucitar, tenían miedo, estaban escondidos, pero ahora vemos que en ellos hay ¿qué? Gran alegría, hay un gozo impresionante. Y ese gozo también es el que nos debe acompañar a nosotros hoy, hasta nuestros días, el gozo de saber en quién hemos creído. El Señor Jesucristo ascendió, está en el cielo y allí está haciendo una obra por nosotros. Y dice que estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Y esa es nuestra manifestación también de nuestra fe y de nuestra seguridad que tenemos en Él. Así que el Señor Jesucristo había venido del cielo y regresaba al cielo. Había venido del cielo y regresaba al cielo. Había sido enviado por el Padre y volvía a Él. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es como un recuento de esas escrituras que hablan de lo que el Señor Jesucristo dijo de Él mismo y de lo que los escritores de los evangelios y de las cartas escribieron acerca de ese tema de quién era Jesús. Vamos a hacer un recuento, vamos a leer algunas escrituras y uno de los libros más profundos, en mi opinión, claro, sabemos, yo creo que todos estamos de acuerdo, uno de los libros más profundos en el tema de revelar quién era Jesús es el libro de Juan. El libro de Juan. Y lo que vamos a leer es algo absolutamente increíble. Y estas sí son noticias. En estos días tenemos tantas noticias falsas, tenemos tantas noticias negativas, tenemos noticias que nos afligen, que nos traen tristeza, que nos traen dolor, que nos traen como un sentido de un futuro muy triste, nos traen como mucha angustia. Pero estas noticias que están acá son noticias que se dieron hace 2000 años y sin embargo son noticias actuales. Son noticias actuales. Dice así en Juan 1:9. Y el verbo, que es de quien está hablando Juan, era esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Esa es una noticia increíble, que el verbo, el Dios creador, el que sostiene todo el universo, vino a este mundo. Esa es una noticia fantástica. Y lo que pasa con las noticias que oímos todos los días de la humanidad, tan negativas y llenas de tragedia y de maldad y de todo lo que es el ser humano, de sus codicias, de sus envidias, de sus rabias, de su odio, de su opresión, de todo ese tipo de noticias, a veces nos pueden quitar la noticia más importante. La noticia más importante es que Dios vino a la tierra. Dios vino a este mundo. Dios vino al mundo. Es el anuncio más increíble. Y luego en el versículo 14 dice así, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Una noticia que debiera estar en los periódicos todos los días, que no debemos olvidar.
Y luego dice, versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca, a Dios Padre. Nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces dice que el Dios Verbo vino a darnos a conocer al Dios Padre. A eso vino Él. Noticias importantísimas que nunca debemos olvidar. Luego en el capítulo 3, versículo 13 dice, nadie ha subido jamás al cielo, nadie ha subido jamás al cielo. Nadie ha subido jamás al cielo. Y esto debiera ya decirnos muchas cosas de que en el cielo todavía no ha subido nadie. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así que nos dice que Jesucristo es el Dios que estaba en el cielo con el Padre y que vino a nosotros. Y luego el Señor Jesucristo mismo dice en el capítulo 16, versículo 28, yo salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así que el Señor Jesucristo estuvo hablando siempre y Juan, ahora recordemos que Juan escribe muchos años después su evangelio y él ha estado meditando quién era Jesucristo y él ahora recuerda todas estas palabras que Jesús había dicho desde el comienzo y Cristo había dicho, había revelado algo increíble. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre y he venido al mundo a hacer una obra que hizo, que la completó, que la perfeccionó, que logró su propósito y ahora iba al Padre. En la siguiente imagen tenemos otras escrituras, una cita de Pablo que dice que cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, dice lo siguiente, Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y allí es un versículo que resume toda la obra de Jesús. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, llegó victorioso al cielo, habiendo capturado, habiendo dominado la muerte y todo este sistema de muerte que estaba gobernando en el mundo. Cristo lo venció y llevó cautiva la muerte que nos tenía cautivos, que nos tenía esclavizados, venció el pecado que nos tenía esclavizados y dice que dio dones a los hombres. El don de gracia, de su sacrificio, el don de la posibilidad de que toda persona que crea en Él puede tener vida eterna, es un don, el regalo de Dios de compartir la vida con Él. Todo eso Cristo lo logró. Así que este versículo es increíble, es un resumen, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Toda bendición, toda cosa buena, vida eterna, un futuro magnífico, todo eso Cristo lo hizo en su obra en la tierra. Y en Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y por eso tengo esa imagen ahí al lado, que es la profecía de Génesis. Cristo vino, cumplió esa profecía, venció al diablo, venció todo lo que el diablo significa, todo el imperio que él tenía, la muerte, la destrucción, la oscuridad, la maldad, el odio, la rabia, las amarguras, el deseo de rebelión contra Dios. Todo esto, el pecado, el dolor, la enfermedad, todo lo que el pecado trae, Cristo lo venció. Y en 1 de Timoteo 3:16 es un versículo muy, muy lindo porque resume toda la obra de Cristo otra vez. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Otras versiones dicen, el misterio de nuestra fe, en lo que hemos creído. Es como un misterio lo que pasó.
que Dios fue manifestado en carne. Es un misterio. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles presenciaron toda esta obra. Ellos están asombrados de lo que Dios hizo con nosotros, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, el evangelio para toda la humanidad, creído en el mundo y luego recibido arriba en gloria. Aquí Pablo hace ese resumen de la obra de Cristo. ¿Cómo fue? Es un misterio de nuestra fe, lo que Cristo hizo por nosotros. Y Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que la obra de Cristo nos permite sentarnos con Él al lado del Padre. Eso es lo que revelan las Escrituras. El Padre quiere compartir. Padre, Hijo y Espíritu Santo quieren compartir con nosotros su eternidad, su vida, lo que ellos son. Así que hoy vamos a leer un capítulo que es el capítulo más profundo que habla acerca de la obra de Cristo. Ya leímos algunos versículos que lo resumen, pero Juan 6 es un capítulo lleno de declaraciones de Cristo, de lo que Él era, de lo que Él estaba haciendo, de lo que Él va a hacer. Es un capítulo muy lindo, Juan 6. Entonces les invito a que vayamos a ese capítulo y comenzando en el versículo 25, Juan 6, vamos a comenzar en el versículo 25, lo vamos a leer. Y ojalá ustedes tengan su versión y abran las escrituras o escuchen lo que voy a leer. Dice así, Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos se enfocaban en cosas por hacer. Y Cristo les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios en nosotros es que creamos en Cristo y en la obra que Él hizo a nuestro favor. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios, naturalmente sí, tiene cosas que tenemos que hacer, pero la obra central y principal es lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces, aquí los judíos le dicen a Jesús, mire, Moisés, nuestro gran aladid, nuestro líder, nuestro fundamento religioso, el que nos enseñó todos estos ritos y estas obras, él hizo unas señales. ¿Qué señal haces tú? Él hizo unas señales, él nos dio agua en el desierto, nos dio pan del cielo. ¿Qué señal haces tú? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y aquí esto es algo increíble porque imagínense un hombre, como he leído por ahí en algunas partes, o estaba loco o era Dios de verdad. Porque decir yo soy el pan que descendió del cielo, eso tiene uno que estar, uno tiene que ser estar muy seguro de lo que uno está diciendo, porque es impresionante lo que Cristo les dice acá. Yo soy el verdadero maná, yo soy la verdadera agua. Sus padres comieron estas cosas, pero se murieron. Vamos a seguir leyendo. Porque el pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo
Y Cristo está haciendo referencia entonces a algo que pasó 1500 años atrás, 1500 años atrás en el desierto cuando ellos salieron de Egipto y que ellos clamaron y Dios les dio maná y pudieron vivir en el desierto. Cuando ellos pidieron agua, Dios les dio agua, y cuando Dios les dio también el alimento, el maná, 1500 años atrás. Y ahora Cristo, 1500 años después, Cristo dice, yo soy el verdadero maná. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Nadie jamás se había atrevido a decir semejante cosa en 1500 años. Nadie se había atrevido a decir, yo soy el verdadero pan de vida. Nadie. Cristo con toda autoridad dice, ¿saben qué? Yo soy el verdadero pan del cielo que descendió del cielo y da vida al mundo. No solamente a los israelitas, al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se imaginan? Ellos tenían esos relatos en su mente, históricos, lo que Moisés había hecho, tan increíble. Y Cristo les dice, ¿saben qué? Todo eso era pasajero y era un símbolo de lo que yo soy. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Póngale cuidado cuántas veces este capítulo dice, yo he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. El Señor Jesucristo dice, yo soy el pan del cielo, yo he descendido del cielo, yo soy el verdadero pan, y todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. No solamente vida unos años como los israelitas que comieron el pan y vivieron unos años pero murieron, sino que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, porque Cristo había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Imagínense si uno no va a murmurar. Yo digo, ¿qué hubiera yo pensado? ¿Qué hubiera yo pensado de oír a alguien decir semejante cosa en un tiempo como ese? Una declaración impresionante. Yo soy el pan del cielo. Y decían, con alguna razón, ¿no? Pongámonos en los zapatos de esas personas, muy humanos, muy humanos, reales, es decir, realistas, digámoslo así. Decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? ¿Qué le pasa? Por eso la declaración de Cristo es tan increíble. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Padre o de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Peor, quedaron perdidos. Ahora sí estaban, si antes estaban perdidos, ahora están más perdidos. Con lo que el Señor Jesús está diciendo, que tenían que comer su carne. Terrible. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y estaba haciendo Cristo aquí alusión ya a que Él era el nuevo pacto. Él era el fundamento del nuevo pacto. En su sacrificio, en su entrega, en derramar su sangre, había un nuevo pacto que celebramos todo el tiempo con la cena del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Cuántas veces lo ha dicho? No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, duro, esto es muy difícil. Sus discípulos dijeron, esto es muy difícil. ¿Quién puede entender y aceptar esto? No, 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 no. Eso yo no lo creo. No, no, yo no puedo con eso. Yo no entiendo eso. No, no, no le acepto. Ese es un señor ahí que está hablando locuras. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Estaban ofendidos. Algunos de los discípulos, de los seguidores de Jesús, que lo habían seguido hasta el momento, estaban ofendidos. Estaban diciendo, ¿y este quién se cree? ¿Este quién se cree que es? Y estaban ofendidos y estaban murmurando y estaban diciendo, no, pero este está loco. Y Cristo les dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y les dice, ustedes no saben. Si ustedes pudieran ver dónde estaba yo y de dónde vine yo. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice que algunos lo dejaron de seguir. Y continúa el relato y Cristo les preguntó a sus discípulos si ustedes también se quieren ir, y dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. ¿A dónde vamos a ir? Dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios viviente. Nosotros creemos, no sabemos, no entendemos muchas cosas, pero te creemos. Y es difícil creer eso hoy. Y tantas noticias, cosas que circulan y angustias de este mundo y miedos de este mundo y codicias de este mundo y deseos de cosas en este mundo opacan completamente la más grande noticia del mundo, que es Cristo y la vida que podemos tener en Él. Este mundo es pasajero, esto va a pasar. Todas estas crisis y todas estas locuras y todos estos miedos van a pasar, pero la gente tiene llena su mente de miedos, de angustias, de locuras, de romper, de explotar, de esclavizar, de dañar, de morderse, de robar. Y la noticia más importante del mundo está siendo pasada por alto. La noticia de que estamos acá temporalmente y que tenemos moradas eternas y que hay una obra que se está haciendo, que Cristo la completó.
se olvida. Nadie quiere saber de eso. Es más, la iglesia se presenta como un enemigo de los procesos, de los cambios. Y bueno, lo más importante es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. En la siguiente imagen, entonces, vamos a darnos cuenta que con la ascensión de Jesús pasaron varias cosas. Primero que todo, Jesucristo sube al cielo y allí continúa su ministerio celestial como sumo sacerdote. Jesucristo ahora glorificado, lleno de toda autoridad y todo poder sobre todas las cosas, especialmente sobre la muerte, y quien tenía la autoridad de la muerte ha sido, Satanás ha sido completamente despojado y vencido completamente. Y ahora el Señor Jesucristo, por su obra, se ha convertido en nuestro sumo sacerdote, abogado nuestro, que nos ha dado toda bendición. Y Él está ministrando como sumo sacerdote en el cielo a nuestro favor. Y Él ve nuestras angustias, Él sabe por dónde pasamos, Él sabe nuestras debilidades. Él es nuestro mediador, nuestro abogado. Él es la cabeza de la iglesia, el que nos bendice todo el tiempo con toda bendición, el que está haciendo una obra con nosotros a pesar de todo lo que estamos pasando y sufriendo y padeciendo. Dios está perfeccionando su obra en nosotros y eso requiere fe en que Cristo está haciendo eso con nosotros. Y por eso nosotros no podemos dejarnos amargar, ni llenarnos de rabias, de odios, de iras, de maldades. No podemos dejarnos amargar, porque en Cristo Jesús tenemos una victoria eterna, tenemos vida eterna. Y todo lo que está pasando acá, Dios lo está permitiendo y tenemos que verlo a través de los ojos de lo que Cristo está haciendo con nosotros. Hebreos 4:14 dice, por tanto, porque Cristo ascendió y está en el cielo y es nuestro sumo sacerdote, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Recordemos lo que Él nos mandó hacer, el servirnos, el bendecirnos, en el hacer el bien, el hacer lo que es correcto, en no dejarnos llevar de odios y dejar toda la venganza a Cristo Jesús. Él es el que va a venir, Él dará el pago a cada persona. A nosotros nos corresponde ser hijos, comportarnos como hijos, vivir como hijos, llenos de gracia, la gracia de Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, allá al trono donde está Cristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segundo, Cristo entonces primeramente es nuestro sumo sacerdote, nos llena de toda bendición, está siempre abogando por nosotros, está continuamente a nuestro favor por su obra. Él ante el Padre dice, Padre, mira mi obra a favor de la humanidad, a favor de Héctor, a favor de los creyentes. Segundo, Cristo, al haber vencido, es nuestro Rey venidero, es Rey. Él es ya Rey y va a venir. Tiene toda la autoridad como Rey. Pero Él, vamos a ver más adelante en el punto 3, ¿por qué se demora? Entre comillas, ¿por qué se demora? Pero Él es el Rey que va a venir. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todos volverán a vivir en Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, quien es las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Algo está haciendo Dios, algo está haciendo Dios.
y este es el tiempo, lo está realizando, lo está llevando a cabo, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Así que algo está haciendo Dios. Él es nuestro rey venidero y se está preparando todo el universo, todo está siendo preparado para ese momento de la coronación oficial. Él ya es rey, pero va a haber un momento de coronación, digámoslo así, oficial, en que Cristo será absoluto rey. Ya no habrá más muerte, ni dolor, ni angustia, ni sufrimiento, y comenzará un nuevo cielo, nueva tierra, un nuevo sistema de cosas. Él es nuestro rey. Y la última cosa que podemos hablar, hay varias cosas que puede uno decir con respecto a la ascensión de Jesucristo. Pero la tercera es que inicia la obra de testimonio del Espíritu Santo para la salvación del mundo. Cuando Cristo sube al cielo, envía su Espíritu de una manera muy especial. Envía su Espíritu para que guíe a la iglesia y a los creyentes a dar testimonio de la obra de Cristo, para invitar a muchos en el mundo a participar de esa obra y a ganar los beneficios, es decir, más bien a recibir los beneficios de la obra de Cristo. En 1 Corintios 12:3 dice: nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está trabajando, obrando en el mundo, convenciendo al mundo, mostrándoles al mundo que los caminos del mundo no valen la pena, que los caminos del mundo solo dirigen a angustias, a dolores, a maldades, a explotación, a dañar la tierra, a dañar toda la creación, a dañar los ríos, las aguas, a hacer todo tipo de mal, y que la única esperanza es el Rey venidero. El Espíritu Santo es el que guía a las personas al arrepentimiento de vivir sin Cristo. Es el Espíritu Santo el que guía a las personas a decir: el Señor Jesucristo es mi Señor. Es el Espíritu Santo, es la obra, es el tiempo de la obra del Espíritu Santo. En este tiempo está abierta la puerta de la salvación y el Espíritu Santo guía a las personas a recibir los beneficios de la obra de Cristo. El Espíritu Santo, su función es dirigir la gente a la obra de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. A eso fue enviado el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo está haciendo esa obra en toda la tierra. Está hablando de maneras increíbles que no sabemos exactamente cómo, pero muchas personas están recibiendo de alguna manera la obra del Espíritu Santo para que crean en Jesús. Algún día veremos cómo fue, cómo sucedió esa obra. Y en el capítulo 2, versículo 40, precisamente cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, ese día de Pentecostés, Pedro dice que se levantó, habló, y en el versículo 40 dice: y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Esa es la obra del Espíritu Santo, guiarnos a ser salvos de los caminos perversos de este mundo y de tener nuestra fe y la esperanza en el Rey venidero y en seguir los caminos del Rey venidero. Cuéstenos lo que nos cueste, creer en nuestro Rey, en sus caminos, en su enseñanza, en su esperanza, en lo que Él nos mandó. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está guiando y está guiando a la iglesia a hacer. Así que entonces, en conclusión, la ascensión de Cristo es una bendición para la iglesia. Es el momento en que Cristo culminó su obra a favor de la humanidad
y es el momento que comienza el testimonio del Espíritu Santo para anunciar esa obra al mundo entero. Lucas, entonces otra vez 24 lo leemos. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo y recibimos esa bendición. Yo recibo esa bendición de Cristo y de su obra a mi favor. Y vivo por bendición y me siento bendecido cualquiera que sea mi circunstancia. Recibo la bendición de Cristo Jesús en mi vida. Y dice, y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Y ellos entonces lo adoraron. Y esa es mi otra parte. Adoro a mi Señor por la bendición que me ha dado. Lo adoro. Y lo sigo y creo en Él y espero en Él. Y dice, y luego regresaron a Jerusalén. Es como diciendo, nos toca vivir en este mundo mientras tanto. Mientras que Él se ha ido, nos toca regresar y vivir en las circunstancias en las que estamos viviendo, sea cual sea el sistema que sea, el mundo como sea. Sin embargo, vivimos con la esperanza de que tenemos un Dios que nos bendijo y adoramos. Y vivimos en gozo y vivimos en alegría. Jerusalén en aquel tiempo y aquel mundo no era distinto al nuestro, lleno de opresión, lleno de maldad, lleno de cosas, pero dice que la iglesia estaba con alegría y gozo y estaban continuamente en el templo alabando. Y esa es la vida de la iglesia, es una vida de alabanza, es una vida de adoración en confianza de que tenemos un Rey victorioso. El Señor Jesucristo vino del cielo y regresó al cielo, vino del Padre y regresó a Él. Con el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, la Trinidad trabaja en la salvación del mundo y damos gracias que Dios nos usa a nosotros como participantes para proclamar esa salvación. Cristo está en el cielo, está activo, está muy activo y está esperando que mucha gente crea en su obra, en lo que Él hizo a favor de la humanidad. Señor, damos gracias, doy gracias por mis hermanos y te pido que tú los llenes de fe y de convicción de que nuestra vida y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Cristo nuestro Señor. Y también sabemos que las Escrituras dicen en alguna parte que el diablo está airado, el diablo está furioso, dice en Apocalipsis 12:12, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo está lleno de ira y quiere contagiar y quiere contaminar al mundo de esa ira. Y rompe y daña y destroza y hace cosas y contagia a muchísima gente y crea alborotos y quiere tapar la noticia más importante, que tenemos un rey venidero, un rey que ha sido victorioso, que nos ha pasado de muerte a vida, que en Él tenemos esperanza, que Él es el verdadero pan del cielo, pan que descendió del cielo para darnos vida eterna. Señor, te pido que mis hermanos tengan esa confianza, que vivamos con esa seguridad. En medio de toda circunstancia, vivamos como nos decía ahí la Escritura, en Hechos donde dice que ellos, y en Lucas donde dice que ellos volvieron a Jerusalén y estaban siempre gozosos, alegres, alabando a Dios y dando gracias, adorando continuamente, creyendo en la obra de Cristo. Señor, los bendigo y la bendición tuya esté sobre todos nosotros en medio de toda circunstancia. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.